tú puedes saber que no es realidad, pero tu cuerpo se siente violentado. Cuando tú terminas un proyecto, no es que salgas de vacaciones, es que estás desempleado. Me costaba mucho eso de construirme de esta idea y no juzgarla, ¿sabes? Ajá. Porque entonces no voy a ningún lado, ni yo con mi propuesta, ni yo a la hora de comunicar el mensaje a la gente que la lea. Cinéfilos, bienvenidos al podcast de Hablando de Cinecon. Yo soy Gaby Mesa y estoy muy contenta de que hayan entrado a este nuevo episodio. Ya sea que lo estén escuchando en cualquier plataforma de podcast, lo pueden escuchar, o viendo en el canal de YouTube de Hablando de Cinecon. El día de hoy tenemos una invitada muy especial que no compartimos ciudad de origen, aunque su Wikipedia está mal escrita. Si ustedes están encargados de Wikipedia, mi invitada, corrijan ese dato, por favor. Pero estoy muy feliz de tenerla y bueno, obviamente los invito a que en los comentarios también dejen pues cualquier cosa, mensaje que quieran para mi invitada. Y les recuerdo también utilizar el hashtag HDC para pues que abran la conversación también al respecto de este podcast. Y ahora sí, vamos a presentar a la invitada del día de hoy, porque hay artistas que se comprometen con sus ideas y tocan el mundo al que pertenecen. Esa es la filosofía que acompaña a Fernanda Castillo y lo que ha ayudado a que se convierta en una de las artistas más populares y queridas de México. Con una larga carrera en programas como Mujer, Casos de la Vida Real, Clap, El Lugar de Tus Sueños, La Fea Más Bella, Destilando Amor, Mujeres Asesinas, El Señor de los Cielos, Monarca y mucho más. Fernanda es indudablemente una de las actrices más icónicas de la televisión en Latinoamérica de los últimos 20 años. Pero su talento no se queda ahí, ya que también ha tenido gran éxito en teatro, no solo como protagonista de grandes obras como Hoy no me puedo levantar y 7 veces adiós, sino que también se ha desempeñado como productora y directora. Y una de sus puestas en escenas que más destaca es la de Wake Up Woman, una historia sobre violencia de género en México. Por supuesto, Fernanda Castillo ya también ha tenido gran éxito en cine, pues ha participado en exitosas producciones como Una Mujer Sin Filtro, Dulce Familia y No Manches Frida. El más reciente proyecto de la actriz Fernanda es la serie de ViX Plus, Isla Brava. Y aunque sus proyectos son sumamente multifacéticos y variados, lo que ella busca es explorar diferentes realidades a través de personajes que se reúnen con el mundo en el que vivimos. Con un compromiso muy grande por el arte y sabiendo la responsabilidad que implica ser una figura tan icónica, démosle la bienvenida y hablemos de Cinecon. Fernanda Castillo. Hasta yo me creo con tal presentación. Gracias, Has Gaby. hecho muchas cosas. Es que empezaste muy joven a trabajar. Sí, y la verdad es que como que he querido hacer de todo el tiempo, y mientras más me dicen, no se puede hacer de todo, yo digo, más sí se puede. Y entonces llegó una época de mi vida en que hacía así, el teatro en la noche, en la mañana grababa, a mediodía hacía una película. Está bueno. La verdad es que me gusta mucho chambear y me gusta mucho lo que hago. ¿No se te llegaban como de repente como a fusionar si tenías un personaje y el otro personaje, como que a combinar esos trabajos que tenías de preparación con diferentes producciones? No, la verdad, pero lo que sí es que mi vida giraba alrededor de eso. O sea, como que no veía amigos, no veía... Mi pareja me aguantó en esa época, de gracia de Dios, o sea, porque todo era mi trabajo. Todo giraba alrededor de eso porque sentía que... Eso, es verdad que yo siento que esto más que ser mi trabajo es una misión de vida y tiene que ver con tengo una idea de responsabilidad social como muy fuerte con lo que hago. O sea, no hago nada más esto porque quiera ser famosa sino porque siento que es parte de lo que me toca para lo que vengo a decir a este mundo. Si lo ves de alguna manera muy romántica. Entonces, disfrutaba mucho hacerlo. Ahora estoy en una etapa más balanceada, pero está bien. Pero es interesante que menciones lo de la filosofía y ver este trabajo como una misión, porque creo que un tema que puede afrontar gran parte de la sociedad es porque estoy aquí, ¿no? A qué vine, de repente tener esta pérdida de ver el mundo como con color, ¿no? Y no entender cuál es el propósito del todo. Creo que hay mucha gente que, pues, tarda mucho en encontrar un propósito. Y veo que para ti fue un poquito más claro desde chiquita. ¿Cuál querías que fuera tu propósito? No, desde siempre. O sea, como que yo siento, igual así, suena muy romántica la idea, pero yo desde muy chica dije que quería ser actriz y que quería bailar y que quería cantar. Mis papás se encargaron mucho de acercarme como a las artes desde muy chica. Tengo un tío que es director de orquesta. Les gustaba mucho la música, les gustaba mucho el teatro. Y mi mamá me llevó a ver una obra de teatro cuando habré tenido como 10 años más o menos, Sherezada, me acuerdo, en el Poliforum. Y mis papás estaban divorciando y yo salí de ahí y le dije, he compartido esta anécdota muchas veces, pero creo que hace muy bien el pensamiento de una niña que después se convirtió en el pensamiento de una adulta, ¿no?
para complementarlo y profundizarlo. Yo salí de ahí diciéndole a mi mamá, yo quiero hacer eso siempre. Y me dijo, ¿qué? ¿Bailar y cantar en un escenario? Y le dije, no, hacer que a la gente se le olvide que está triste, porque yo en esa hora que estaba ahí se me olvidó que ustedes se están divorciando y entonces se me olvidó que estaba triste y eso puede hacer. Y después se convirtió en eso, yo lo que digo encima de un escenario, las historias que cuento pueden hacer que alguien se cuestione a sí mismo, cambie una idea, cambie, ¿no? Puede revolucionar a un ser humano y a un grupo y a una sociedad, y puede que nos preguntemos cosas que no nos habíamos preguntado antes y que lleguemos a conclusiones que no habíamos llegado antes y que tal vez no llegaríamos si no fuera por el arte. Entonces, por eso siento que pues, está importante, si sientes que tienes la misión, pues, subirte al escenario y hacer eso, que no siempre es fácil, ¿no? Claro, y digo, ahorita llevándolo a ese espacio que es de cine, particularmente hablando de este arte, luego por eso existe esta línea de pensamiento de que, no importa, es solo una película, ¿no? Pero pues realmente para alguien, por lo menos por más, vamos a decir, mala que pueda ser una película, una producción, siempre va a haber alguien para quien no es nada más una película, ¿no? No es nada más un momento de distracción, no es nada más un momento de, bueno, tenía 2 horas extra y me metí al cine o puse una película, una serie, o sea, puede llegar a cambiar vidas, ¿no? Realmente. Sí, y a transformar a la persona que está viéndolo ahí. Y siento que eso es suficiente pago, ¿no? Para lo que hacemos eso es maravilloso, ¿no? Sí, me ha pasado algunas veces que uno sale como, este proyecto no salió como hubiera querido, claro. Tiene esta falla, y de repente se me acercan personas a decirme, eso me sucedió y me modificó para siempre, y uno dice, qué estúpido soy, ¿no? De repente no nos damos cuenta cómo afectamos eso, subidos a un escenario, y ya no subidos nada más a un escenario, sino hoy en día, ¿no? En las redes sociales, las figuras públicas, creo que tenemos que tener una responsabilidad muy grande de lo que hacemos y de lo que decimos, porque sí hay gente que nos sigue y que entonces mucho de de las reglas con las que seguimos nuestra vida, hay mucha gente que las adopta como suyas también, entonces eso. Porque es una figura aspiracional para estas personas. Sí, claro. ¿En qué momento te diste cuenta de eso? Como creo que incluso si subo una historia, vamos a decir, de que me encontré este café muy rico aquí en la esquina de tal lugar. Uh-huh. Y luego quizá te diste cuenta que hubo gente que, mira, yo como Fernanda Castillo me compré el café. Digo, di un ejemplo súper banal, pero ¿en qué momento te diste cuenta de ese impacto que estaban teniendo las redes sociales? Porque digo, ¿cuántos años tiene realmente esta producción de contenido? Unos 8 años más o menos que se haya popularizado, por ejemplo, Instagram, ¿no? Por mencionar una red. Bueno, un poquito más, ¿no? Un poquito como 10 tal vez. Tal vez 10. Me siento como una cosa. Yo me acuerdo cuando haciendo El Señor de los Cielos, uh-huh. Haciendo el personaje de Mónica Robles, había gente que se disfrazaba digo, por hablar de repercusión así, no, más allá de ideas o de no. Claro. En Halloween se disfrazaban de Mónica Robles y yo decía, ¿cómo un personaje que yo hice de repente es tan claro para la gente que se puede disfrazar, ¿sabes? De ese personaje que no sea un superhéroe de Marvel. Claro. ¿Cómo puedes tener la idea que si me pongo esto y me pongo esto y me pongo el otro y hablo de esta manera, soy este personaje? Entonces decía, qué fuerte, ¿no? Gente que hoy en día trae un anillo, porque yo le metí un anillo al personaje y la gente hoy en día se me acerca para hacerme así. Mira el anillo. Yo lo compré, lo mandé a hacer, y eso lo mandé a hacer yo para mí, o sea, para el personaje. Ajá. Y entonces, claro, empecé a decir, Dios, qué miedo, porque claro, cualquier cosa que hago... hay personas a las que le simbran. Y siempre he tenido como esa conciencia. Y por eso mucho de lo que elijo hacer en mi carrera tiene que ver con qué me gustaría a mí contarle a alguien que me importe. Okay. ¿No? De qué temas me gustaría hablar. Y de repente pienso, por ejemplo, en una Mujer sin filtro. Era una película que era como muy... importante para mí porque decía, claro, todos nos sentimos así, como quiero un día decirle a todo el mundo lo que pienso, y yo vivía mucho tiempo, viví muy reprimida, de decir, si digo esto no me van a querer, si no soy buena y pongo la otra mejilla después de que me hayan abofeteado no me van a querer, y entonces de repente decía, bueno, está bien de repente decir quién eres, y si no te quieren, pues no te quieren y se lo pierden ellos, ¿no? Y es una película que habla de eso, por ejemplo, y mucha gente, hombres, mujeres de muchas edades, me dicen, cada vez que me la encuentro en la televisión o cuando el cine, ¿no? La veo una y otra vez porque me recuerda que entonces no estoy solo queriendo decir lo que pienso. Queriéndolo decir lo que pienso y con miedo a que no me quieran si lo digo, ¿no?
Entonces, claro, es fuertísimo. Es que es una cuestión, justo estaba escuchando un podcast, bueno, no, era una entrevista con Brené Brown, esta señora que habla como de la vergüenza y de la vulnerabilidad. Hay un documental por ahí en plataforma también que se popularizó mucho de ella. Pero ella decía que el momento en el que uno está tratando de ser o hacer las cosas por encajar es donde realmente entra la soledad. O sea, porque uno se está de cierta forma, no traicionando a sí mismo, pero esa búsqueda por la aprobación externa constante puede llevarte a sentirte muy solo, porque realmente no estás siendo auténtico, ¿no? Sí. Es difícil. Sí, creo que es difícil. Yo justo estoy en un momento en mi carrera en que me pasa que digo, quiero darle un giro y quiero llevarlo hacia otro lugar. Y me he dado cuenta, porque antes me he dado cuenta que a veces por tomar decisiones o tomar proyectos que no eran exactamente para donde yo quería ir, me la pasaba bien mal. O sea, lo hacía con el mismo profesionalismo que hago cualquier cosa porque Claro. le tengo mucho respeto a esta carrera y a la gente con la que trabajo. Pero sí decía, y entonces llegué a la conclusión de decir, claro, si me traiciono no hay manera de que esté bien ni conmigo, ni con nadie alrededor. Es eso, es una traición a quien eres realmente. Digo, creo que pasa siempre, ¿no? Pero en este terreno artístico, mientras más auténtico sea de dónde viene y mientras más verdad con la persona que lo está creando o que lo está interpretando sea, más poderoso será. Si no solo es para afuera, porque al final nosotros como artistas repercute mucho dentro de ti lo que estás contando. Tiene que llevar algo de ti para que tenga esa verdad y para que tenga ese poder. Y si no se queda cojo de algún lugar. Pero qué difícil es, ¿no? No traicionarse. Sí, me gusta mucho lo que dices porque a veces también digo, nosotros como seres humanos estamos siendo sostenidos, impulsados por otras personas, ¿no? Que nos quieren, familia, amigos, etcétera. Pero a veces al final se nos olvida que quienes conocemos más lo que queremos somos nosotros mismos, ¿no? Y a veces nos dejamos llevar por esos consejos de, es que yo creo que este personaje te conviene porque para tu carrera y tal, y dices, bueno, pues me lo dicen porque me quiere, porque me conviene, Sí. pero ya, al final eres tú quien va a ir a ese llamado, quien va a tener Sí. que estudiarle al personaje, quien va a estar ahí dando la cara, ¿no? Entonces, Sí. pues ahí entra también ese conflicto de pronto complicado, pienso. Sí, y doloroso. Y No lo vuelvo a hacer. Pero bueno, todo se aprende al final. Sí, La realidad sí, es que eso- sí es eso un está bueno. aprendizaje. ¿Qué tanto te metes en tus personajes, Fer? O sea, ahorita mencionabas como que al final siempre hay algo de uno en cada personaje que Sí. interpreta, ¿no? Digamos, entre corte y ya estoy pensando en si tendí la ropa en el tendedero Sí. o corte y sigo en la psicología del personaje actor de método. ¿En dónde te dirías que te encuentras tú? No, sí creo que estoy en medio. Ok, justo en medio. Sí, Ok. sí creo que estoy en medio. Si estoy contando una historia que me apasiona, todo de mí se vuelve eso. Ok. Todas mis pláticas, todo alrededor, todo mi cuerpo, todo el tiempo estoy pensando en eso, ¿no? Me he cachado, por ejemplo, de estas veces que te pones a pelear con alguien y dentro de ti está pensando la actriz diciendo, mira, esta reacción es muy buena para cuando la necesite para tal personaje. Así que dices, ok, esto es un poco chafa para con quien estoy discutiendo, pero es mente de actor o de directora o de... Ajá. Pero sí me meto mucho. Lo que pasa es que tengo muy entendido que no soy yo, ¿no? Y que... Pero claro... yo hace tiempo, cuando hablabas ahora del teatro que he hecho, Sí. yo hice esta obra que se llama, la produjimos y la interpretamos Eric Heiser, que es mi esposo, y yo. Y era una obra de violencia de género y de una pareja que se conoce, se ama, y cómo la violencia entra en su vida y la codependencia entra en su vida hasta que él la mata, ¿no? A golpes. Y hablábamos de esta violencia. Y había muchos momentos muy, muy fuertes y muy físicos durante la obra, porque solo éramos él y yo y no había nada más en escena. Entonces, bueno, si hablas de la violencia, tiene que haber, había una coreografía donde bailábamos, pero como una cosa de danza contemporánea, y era muy física. Y me acuerdo que un médico fue a vernos y dice, ¿cómo le hacen? Porque tú puedes saber que no es realidad, pero Claro. a tu cuerpo le está pasando y tu cuerpo se siente violentado. ¿Cómo le hacen después de salir de aquí? El médico era parte de la audiencia. Sí. Ajá. Y
Y claro, eso sucede en cualquier personaje, ¿no? Tu cuerpo no sabe, soy actriz, ahí te paso el memorándum, ¿no? Tus órganos, todo lo que, ¿no? El agua que hay en ti, todo siente que es verdad, que lo estás viviendo. Claro. Y mientras más tu grado de compromiso con lo que estás contando, más tu cuerpo se queda con la idea de que lo viviste realmente. Entonces, pues hay una parte de ti que sí no sabe, pero la otra tiene que estar muy bien amueblada para no perderte, si no, no podríamos dedicarnos más que hacer cosas, uno, que se parecieran a nosotros, y dos, que no nos pusieran en peligro de terminar matando a alguien o haciéndonos daño a nosotros mismos, ¿no? Me encanta que menciones lo del médico, ¿no? Porque digo, para poner a la audiencia en contexto con algo que se puedan familiarizar, es como subirte a una montaña rusa o ver una película de terror. Porque tu cuerpo, viendo una película de terror, siente el miedo, ¿no? Sí. Se te contrae el estómago, te pones en sentido de alerta, o sea, tan alerta que si alguien te toca el hombro te asustas, Sí, ¿no? sí, Porque tu cuerpo está preparado. Sí. Para resolver, para atacar. Entonces, sí, claro, el cuerpo recibe y la mente también esta información de violencia, de gritos, como, oye, porque tú quizá conscientemente sabes que es una actuación, Sí. pero el cuerpo está ahí tratando de ver cómo reacciona. Sí, el ¿no? cuerpo está en alerta todo el tiempo y está creyéndose un poco lo que viene de afuera. Entonces, Eso es fuerte. Sí. ¿Qué acciones tomas tú, ahora sobre todo que lo tienes más consciente, para darles espacio a tu, pues sí, a tu cuerpo, a tu mente, para despegarse un poquito de esas situaciones de pronto? No hay nada en especial que haga. Siento que también con la técnica y con los años, no es lo mismo hace 20 años que yo que salí de la escuela y empecé a actuar, o sea, había escenas en ese momento en el que yo, es más, hasta llegaba un momento en que decía, ok, ya se me gastaron todas estas emociones, vayamos a la de mi perrito que se murió, ¿no? No, que ahí recurramos a esa. Sí, esta broma entre actores. Y después, si lograba meterme profundamente en las emociones, me costaba mucho tiempo salir. Ahora ya la verdad es que es una cosa automática. No estoy de verdad metida en escena e inmediatamente me desconecto. Pero sí hay una parte en la que sé perfectamente dónde estoy y eso me da también el control de las cosas que puedo ejercer como artista, ¿no? Okay. O sea, creo que eso te da el control de hacia dónde quieres llevar la escena y si no es muy difícil. Entonces, la verdad es que ahora no hay nada que haga exactamente como para salirme. Tal vez en los últimos años no he interpretado tampoco un personaje que me lleve a esos lugares. Que se me antojaría mucho. Es lo que te iba a preguntar, ¿te gustaría? Sí. Sí, y tendría que ser un trabajo más profundo para salir, ¿no? O más consciente para salir. Pero sí, la verdad es que en este momento de mi vida estoy como muy abierta a hacer cosas diferentes. Es el hambre que tengo, hacer cosas que me reten, hacer cosas en las que la gente nunca me haya visto, en las que yo misma no me haya visto, para retarme y crecer para algún otro lugar, porque siento que en el momento como artista, como creador, que te acomodas, es lo más horrible que le puedes hacer. Es lo que te iba a preguntar, ¿qué piensas como de las etiquetas? Digo, creo que las etiquetas pueden tener dos caras, ¿no? Una, de pronto que ven un actor y es como, este actor es garantía de que la película me va a gustar porque escoge bien sus proyectos o sus series y demás. Y por otro lado, justo la etiqueta de es que si aparece este actor, es que es una película de terror o es una película de comedia. ¿Tú cómo te sientes con esas etiquetas que quizá has tenido? Bueno, es que siento que la primera no es una etiqueta, creo que habla de prestigio, ¿no? Pues claro. Sí. Creo que habla de eso, de este actor, esté donde esté, sé que va a escoger bien y si no, que al menos me va a gustar su trabajo y que eso es una cosa de cuidar con mucho amorcito lo que haces y eso es parte de la responsabilidad del público que te sigue y para dónde los llevas, ¿no? A mí me da mucha vergüenza, hay cosas en que yo diría, sí, les pido disculpas, no lo vean porque yo los quiero y me han apoyado en muchos momentos de mi carrera, sí les pediría que no fueran, ¿no? Si uno pudiera hablar honestamente, pero sí, yo en este momento estoy muy peleada con las etiquetas que además nos cortan el aire a todos, ¿no? A mí me pasa hoy en día, o sea, para cine, si es una comedia romántica del corte de las que he hecho, por ejemplo, me llaman a mí. Si es cualquier otra cosa, no me llaman. Yo de repente me pongo a hacer terror, me pongo a hacer cosas por otro lado y le cuesta mucho a la gente verme ahí. Más que a la gente, creo que es la industria también, ¿no? Claro. Yo no sé si sea diferente en otros países. He podido ver actores que se transforman y yo en Dulce Familia, cuando hablábamos o sea, yo subí
13 kilos para poder interpretar el personaje, porque era un personaje en el que nunca hubieran pensado para mí. Y yo dije, yo quiero hacerlo porque quiero hablar de este tema, porque quiero poner sobre la mesa. Digo, hoy en día está más puesto sobre la mesa. En el momento en el que le hicimos, no se hablaba tanto, ¿no? Era como de, ¿por qué tenemos que ser de determinada manera para que nos quieran, ¿no? No se hablaba tanto de los cuerpos fuera de normativa, no se hablaba tanto de amar, no se hablaba, o sea, no es que se hablara tanto. Entonces, en ese momento, esa película, para mí era importante poner esa conversación sobre la mesa. Y yo decía, y quiero transformarme, ¿y por qué no puedo ser yo la que lo haga? ¿No? ¿Por qué tendría que ser otra actriz? Pero sí es horrible, y creo que eso, decir, es que esto tiene que ser de determinada manera, o como actriz tú haces esto, o haces telenovelas, o haces... Y que nos aplasta como industria también, porque como no nos dejan crecer y hacer fusiones y trabajar todos juntos, entonces cada quien se tiene que quedar como en su jaulita, y no nos deja crecer. Entonces, pues yo al menos personalmente es mi pelea en este momento. Actual. Quiero hacer todo lo que, para lo que no me imagines, eso quiero hacer, y estoy dispuesta a trabajarlo. Ya si no te funciona a la hora de chambear, pero dame la oportunidad de verme en algo que no sea lo que te imaginas, ¿no? Claro, lo que he hecho. Y entra un proceso muy activo, ¿no? De recibir guiones y tener que revisarlos, y este guión es el mismo de la vez pasada, nada más con otro nombre, ¿no? Y tener que ser, pues, hiper selectiva, ¿no? Con ese tipo de cosas. Y aprender a decir con no, que no es muy común para mí. Aprender a decir que no, poner límites y decir que no. Vi una entrevista también que decía que cuando dices no a algo, usualmente se ve como, pues, algo negativo, ¿no? Rechacé algo, pero el decirle no a algo es decirle sí a otra cosa. Sí. Lo que pasa es que el proceso, o sea, suena más... Sí, muy mágico dicho así. Sí, pero... ¿no? Y más fácil en el proceso, porque claro, al menos como actor, siempre estás... O sea, lo que nos han dicho desde que uno decide que va a ser actor es, agarra lo que puedas, ¿no sabes? O sea, claro. Cuando tú terminas un proyecto, no es que salgas de vacaciones, es que estás desempleado. Eso no me acuerdo quién lo dijo hace apenas, y me cayó a mí el 20 de los actores somos desempleados. Todo el tiempo. Muy fuerte. Hasta que volvemos a trabajar, y luego cuando volvemos a trabajar... esto siempre tiene una fecha de caducidad. Entonces, claro, y hay veces en que pasas de moda, ¿no? No tiene que ver con tu talento, tiene que ver con qué historias está contando el mundo, con qué edad tienes, ¿no? Yo ya no puedo ser Julieta, yo hay muchas cosas que ya no puedo hacer por la edad que tengo, ¿no? Y así, o porque no soy hombre, sí. o de pronto mejor. Pero claro, entonces estos nos que dicen muchas veces traen ese miedo de, ¿y si no me vuelven a llamar? Y si no, y además es que es una carrera como muy compleja, donde son muchas cosas, donde si esta persona se molesta conmigo y ya no me quiere volver a llamar porque piensa que le digo no a todo, ¿no? O sea, claro. es muy complejo. Yo este año ha sido mi ejercicio y ha sido como muy, muy complejo. He ido aprendiendo a decir, bueno, es que es parte de escuchar mi voz. Pero pues escuchar tu voz a veces va en contra de todo lo que está alrededor de ti, de todo lo que te ha dicho el sistema durante muchos años. Y entonces defenderla está rudo. Pero así empiezan los cambios, ¿no? Como un poquito radicales, siendo más radical. Es la única manera, porque a veces si queremos hacerlo como poco a poco, no funciona tanto. No te escucho. O sea, yo me acuerdo de un amigo que me dijo, tú dices que quieres hacer esto, pero al aceptar este otro tipo de proyecto, le estás gritando al universo las dos cosas. No hay manera que te escuche. No hay manera que te escuche claro. Entonces, a menos de que le grites claro al universo lo que quieres, de una manera muy mística, ¿no? Pero hasta y como hechos también, no hay manera de que sepa claramente qué es lo que sientes dentro de ti. Entonces, ahora lo estoy ejerciendo. A ver cómo me sale, ahí te cuento. Es poner en orden muchas cosas, ¿no? Mentalmente. Y fíjate que algo que me gusta preguntar en este espacio es cómo trabajas tú con tu ego, cómo has trabajado con el ego, porque creo que todos tenemos el ego. Sí. Depende de la profesión también, puede ser más difícil de controlar, manejar, detectar, posicionar, pero para ti como actriz, ¿cómo ha sido tu trabajo con tu ego? No sé si es la suerte, soy muy insegura. Entonces he ido trabajando con eso, con la seguridad, porque yo usualmente me cuesta mucho trabajo pensar que me lo merezco. Cualquier cosa que venga me la merezco, o de sumar mis logros a una canastita donde vaya yo sintiéndolos. Entonces, por eso de repente me ha costado subirme al tabique con las cosas que he hecho, porque usualmente estoy diciendo, no, eso no es suficiente, ¿no?
que también es un muy buen motor para querer otras Hacer cosas, más. pero también tiene una sensación de vacío brutal, porque nada, lo que hablábamos antes, nada es suficiente. Creo también de las mejores lecciones de mi vida, cuando yo salí de la escuela, justo me quedé en una telenovela. Yo salí del CEA de Televisa y me quedé en una telenovela que habían hecho un casting durante 6 meses buscando gente que bailara, que cantara, que actuara, ¿no? Porque era una telenovela juvenil musical. Por desgracia nadie la vio y todos los que trabajamos ahí, que formamos parte de este grupo como súper bien preparado de jóvenes, no nos daban trabajo después. Y yo tenía que pagar la renta, pues ya no vivía en casa de mis papás. Y me acuerdo que hicieron audiciones para Cabaret en el Insurgentes, para el musical de Liza Minnelli, ¿no? Y entonces fui a buscar trabajo y me dieron trabajo de bailarina, que yo había hecho la carrera de bailarina antes de estudiar actuación. Y claro, era muy fuerte para mí. Yo decía, hace 2 segundos estaba saliendo en la tele y era la antagonista de una novela y ya me veía por todo el mundo, y ahora estoy trabajando de bailarina para pagar la renta. Y en ese año y medio que estuve ahí de bailarina, además fue un proceso muy duro para mí porque estaba muy chiquita. Claro, decía, esto va a ser para siempre, ya no la voy a hacer en esta carrera, no tuve lo suficiente, que me castigaba mucho. Y me acuerdo de un muy buen amigo que me dijo, tal vez tu sueño es ganarte un Oscar, ¿no? ¿Qué tal si nunca puedes volver a actuar? Pero al menos estás encima de un escenario, ¿no? Date cuenta de eso. Y esas palabras, al mismo tiempo de darme cuenta del trabajo de equipo que es este rollo, ¿no? Que si el de iluminación no me pone su foco, no me veo, y el de, ¿no? Que somos un equipo y que esto es un trabajo en equipo y que no nada más va de mí, sino del equipo que pueda formar con la gente que hay alrededor de mí. Como que fueron grandes lecciones, y de decir, al menos estoy en un escenario, ¿de qué te estás quejando? Hay mucha gente que estudió esto, que anhela vivir en esto, ¿no? Y que no lo puede hacer. Entonces, ahí yo creo que fue de los entornos más grandes de mi vida, de decir, fue año y medio de decir... Pero estabas bien joven, ¿no? Además, ¿cuántos años tenías? 19, 20. Y ya te estabas rindiendo al sueño. Sí, porque uno... Resignando. Sí, porque a uno a esa época piensa que todo es para siempre, ¿no? Tienes un novio y piensas que es para siempre, y tienes un no sé qué y es para siempre. Pero fue una gran lección, como una de las grandes lecciones de mi vida. Y todavía me acuerdo porque esas fue un muy buen sentón. Decir, en esta carrera, un día estás arriba, un día estás abajo. Un día eres la favorita y al día siguiente no. Y tienes que... Eso, fijarte muy bien en por qué vas a sufrir y por qué vas a pasártela bien, porque puede ser que esto que lo que estás viviendo no se repita, ¿no? Y la gente que tienes a tu alrededor también, y valorar lo que hacen, ¿no? Claro. Una pregunta fuera digo, no tiene nada de raro, pero ¿cómo fue la carrera de danza? ¿No era muy estricta? ¿No viene ahí un poquito esa mentalidad? No, la disciplina sí. Pero en la carrera de danza me dijeron, por ejemplo, no puedes bailar porque ¿Estás muy alta? Porque estaba muy alta. Me dijo, nadie te va a cargar. Y tenía un problema de las rodillas. Piernas. Sí, que están como así. Como hacia adentro, sí. Que lograba rotar con la rotación, pero no tenía el cuerpo perfecto. Y entonces me dijeron, chao. Es que eso tiene mucho que ver, ¿no? Porque si desde chiquito en ese sueño inicial te dicen, no estás... no eres perfecto. No encajas en esto, pues ya se te mete a la cabeza y de pronto no encajas ni para el otro, ni para el otro, ni para el otro, cuando no es una realidad. Pero traes ese código. Sí. Sí, porque si mi hermana tuvo una niña y que la quiero meter al ballet y yo, digo, qué bonito, pero lo agradezco, o sea, lo que te da el ballet de disciplina, de control de tu cuerpo, de conocimiento de tu cuerpo, es mucho mejor que cualquier o sea, hay que encontrar un buen maestro y no dejar, y en esta época la verdad es que ni los niños ni los adolescentes ya se dejan de, ya tienen esta bandera de yo soy, y a mí todos me la pelan, lo cual está muy bien, pero muy Frozen los niños. Sí, pero en esa época libre soy. Sí, en esa época, y además yo bailaba, te estoy hablando de que hablaba 4 o 5 horas diarias. Me dijeron, nadie te va a poder cargar nunca porque eres demasiado alta en este país y la mayoría de los chavos son más bajitos que tú, no vas a poder. Yo dije, neta, todo este esfuerzo
para nunca tener la oportunidad ni siquiera, no por talento o no, sino por fisionomía, ¿no? Por fisionomía de no hacer esto. Dije, Cortea, te vas a Suecia. friegas. Y ahí estás muy chiquita. Sí. Sí, o estás muy caderona. Siempre hay un pero al final. Hay un pero. Pero si lo hubiera... Pero claro, yo estudié danza porque yo quería hacer comedia musical. Después estudié teatro y dije, no quiero hacer comedia musical, quiero ser actriz. Y ya podré hacer lo que yo quiera. Pero yo estudié danza porque yo decía... Los actores tienen que ser muy preparados, entonces tienen que cantar y tienen que bailar. Yo no sé de dónde me saqué eso. Tú en Gene Kelly, ¿no? Cantando bajo la lluvia, de aquí para arriba. Claro, porque yo fui a Broadway hasta que era muy grande, pero tenía esa idea de, hay que estar muy bien preparado para hacer esto. Entonces empecé a estudiar danza por eso. Wow, eso me gusta. Fer, ya vas a estrenar la serie Isla Brava. Sí. Y digo, con todo lo que hemos venido platicando, precisamente, ¿qué fue lo que te gustó de este proyecto? Que es un thriller, una desaparición, un misterio. Me encantan a mí las historias de thriller. Yo perdón que hable de mí, pero es rápido, nada más para poner en contexto. Es que luego mucha gente cuando se quiere relajar ve comedias o una animación. Yo veo cosas así, rudas, misterio, así como que... Okay. Alguien la pasa peor que yo, ¿no? Es como que un poquito el tren de pensamiento. Pero ¿cómo llega a ti este proyecto? Y cuéntanos un poquito, para quienes todavía no sepan de la serie, pues de qué trata y quién es tu personaje. Bueno, Isla Brava es una serie de 8 capítulos que está en ViX. Que estrena en ViX este 18 de mayo y que es una serie que habla es un thriller que habla de una mujer que vive en una burbuja social en una isla que no está situada cerca de México, es en México, pero no existe. No se especifica. ¿No? Y como buena isla, es una burbuja social de una clase alta, de una clase acomodada, y esta mujer es como la cumbre de esta isla, ¿no? Es esta familia que son perfectos, que son poderosos, que son bellos, y es una mujer que no se ha descubierto a sí misma. Es una mujer que fue criada para ser la gran esposa y para ser la gran hija y después la gran madre, y para ser modelo a seguir en esta burbuja social. Desaparece su marido en el primer capítulo y ella, a partir de buscarlo, va a empezar a descubrir muchas verdades que hay dentro de su familia. Que no era tan perfecto como decía ser. Y la verdad es que es una mujer que se va descubriendo. Me pareció interesante, por las mismas etiquetas que hablábamos hace rato, la gente siempre me ve a mí como una mujer muy empoderada por muchos de los personajes que he hecho. Y esta mujer no solo no es empoderada, sino que no quiere serlo, porque no se ha enterado que necesita tomar el poder de ella misma, porque le dijeron que no era necesario mientras fuera perfecta y buena madre y buena esposa y mientras todos estuvieran felices alrededor de ella. Entonces es una mujer que se va descubriendo a sí misma a través de esta búsqueda, que tiene muchos giros, que de repente vas a ver el primer capítulo y vas a pensar que se trata de una cosa y se trata de completamente otra, pero realmente habla de la violencia y del abuso en las clases sociales altas, que me parece que es un tema que no se retrata tan comúnmente porque tenemos, al menos en Latinoamérica, muy asociada esta idea del abuso cuando hay problemas económicos, cuando hay ignorancia, cuando hay muchas circunstancias que nos atan a esta violencia y al abuso, que no nos permiten salir porque pensamos que si somos un poco más conscientes nos podemos liberar del abuso fácilmente, y no, el abuso sucede en todos lados. Y en esta burbuja de una manera mucho más discreta porque hay que seguir sonriendo, ¿no? Entonces, de eso trata un poco la serie y el personaje que hago es esta mujer que se va a descubrir en ese proceso y va a descubrir el abuso que han ejercido contra ella. Y mencionaste antes que cuando entras un personaje te gusta que todo tu realidad se transforma un poquito en eso, ¿no? Como para ir absorbiendo información, etcétera. ¿Cómo fue ese proceso para ti en este personaje? ¿Que leíste algo en específico? ¿Viste algún otro contenido en especial? ¿Investigaste algo en particular? Mira, me costaba mucho. Yo había estudiado por esta obra Wake Up Woman que yo produje hace unos años, había hecho como un estudio muy profundo del abuso, porque además era una obra que a mí me gustaba mucho porque justo por primera vez veía a una mujer que como yo
podía entrar en esta codependencia del abuso y de la violencia de género. Claro. Entonces, en ese sentido estaba como muy documentada. Lo que me era muy difícil a mí es deconstruirme, porque hacer esta mujer que no tiene control de nada en su vida, que el dinero lo lleva el marido, ella solo tiene la tarjeta de crédito, se dedica a cuidar a sus hijos, no sabe ni qué quiere ella, dejó su carrera, como que no sabe ni quién un peón, es. ¿no? Como un títere un poco. Pero que no se da cuenta, ¿no? Porque uno se imagina que cuando uno juega a eso, uno está jugando, pero ella no está jugando a eso, ella piensa que de eso se trata la vida. Y para mí, como una mujer consciente de esta época, con las luchas internas que he tenido que yo pues batallar por mí y por mi género y por las mujeres alrededor de mí, me costaba mucho eso de construirme de esta idea y no juzgarla, ¿sabes? No imaginarla como es que esta mujer directamente es tonta. Ajá. Porque entonces no voy a ningún lado, ni yo con mi propuesta, ni yo a la hora de comunicar el mensaje a la gente que la lea. Yo necesito que cualquier mujer que esté pasando por una situación así y que haya crecido así, como crece este personaje, tal vez se vea reflejada, y eso necesita que no haya ningún juicio de mi parte, que la pueda interpretar sin esta sensación de, porque esta mujer no se dio cuenta antes, ya vivimos en una época donde no debería existir. Entonces, eso fue lo que más trabajo me costó. Wow. Como eso, no documentarme, sino buscar ejemplos alrededor de decir, claro, hay un montón de mujeres que viven así, y es su realidad. Y yo no soy quien para decir que está mal o bien, sino por principio tengo que adoptarla y imaginarme qué sería de mí si yo hubiera crecido de esa manera, ¿no? Claro que luego a veces es fácil juzgar cuando el contexto ha sido diferente, sí, ¿no? Cuando hemos tenido otra educación, hemos crecido incluso demográficamente en un lugar o en el otro. Pero me gusta mucho eso que dices de no juzgar al personaje, porque creo que a veces justo cuando como audiencia te dan ganas de sangolotear así, sí, pues como actriz, a pesar de que tú también estás en contra de cómo actúa, tiene, no sé si necesariamente una empatía, pero sí un entendimiento y una comprensión, ¿no? De por qué hace lo que hace. Sí, ¿no? Sí, porque yo no encuentro otra manera de interpretar un personaje que no venga desde ahí. O sea, además yo lo tengo que comprender. Hasta los personajes más oscuros que he hecho, yo tendría argumentos para defenderlos. ¿Sabes? Para defender y para decir, sí, es a causa de esto y a causa de esto y a causa de esto, porque es lo que yo tengo que hacer. Cada uno defendemos nuestra verdad, esté equivocada o no, defendemos nuestra verdad. Y el poder con el que defendemos nuestras verdades vienen de que creemos en ellas. Claro. Entonces la única manera yo de meterme en otra piel y creer en esa piel y defender las verdades que defiende el personaje es quitándome quién soy y entrándole así, ¿no? Sin la piel mía y sin con un lo que yo sé, sino más bien diciendo, yo soy tú. Y desde ti voy a defender esto y voy a pelear por esto y voy a existir, ¿no? ¿Cuál es el personaje con el que más trabajo tuviste que hacer para encontrar esa empatía, vamos a llamarla de esa forma? Cuando yo empecé a hacer El Señor de los Cielos y interpreté a Mónica Robles, yo no creía absolutamente nada en mí. Me costaba mucho, llevaba muchos años en estas mismas etiquetas de tú no eres perfecta para salir en la televisión, tú no eres guapa, tú no eres... Había recibido muchos de esos mensajes por la manera en la que se retrataba en la televisión, por el tipo de cuerpo y el tipo de cara que existía en ese momento en la televisión. Y me tocaba hacer un personaje que era una bomba sexual, ¿no? Y yo decía, yo no voy a hacer eso nunca, yo no soy eso, no tengo cómo hacer eso. Y era una mujer poderosa, pero que creía en sí misma a pesar de todas las consecuencias y la aplastaba y creía y seguía creyendo en ella y se levantaba siempre. Y yo no había manera de que yo me identificara desde ese lugar. Y hice un trabajo tan detallado en construirle un mundo a esta mujer y construir por qué hacía lo que hacía y cómo, en qué pensaba cuando se plantaba, ¿no? Que terminé creyéndomela y me sirvió mucho para mi vida. Sí, es lo que te iba a preguntar. Mucha gente se me acerca para decirme, gracias a... O sea, me acuerdo así de los recuerdos más bonitos que tengo. Es una señora grande ya, que se me acercó un día a decirme, yo dejaba que mi marido me gritara muy feo, pero desde que vi a Mónica Robles ya no me dejo
Me acuerdo que me dijo eso y me acuerdo que me cimbró muchísimo porque estás hablando de una mujer grande, una mujer que de repente cambió su dinámica con tu personaje. Deja tú con su marido, consigo misma, ¿no? Al no permitir que le pasaran por encima por un personaje mío. Entonces, cuando yo empecé a sentir que la gente de afuera lo veía así, decía, pues si yo lo estoy interpretando igual y algo de esa fortaleza hay en mí también. Y me enseñó mucho de mí, pero era tan ajeno a mí en todos sentidos que me costó mucho, tuve que blindarme mucho para que no se me colara mi propia inseguridad, mi propio miedo a no ser suficiente, porque esta mujer en ningún momento creía que no era suficiente. Y tú has trabajado, Fer, ¿qué tanto has trabajado últimamente con gente más joven en la que puedas ver precisamente eso de, wow, o sea, yo a la edad de esta persona hubiera deseado tener esa mentalidad? Ahora, justo en Isla Brava, me tocaron tener hijos muy grandes. Sí, y que se llevan padrísimo. Realmente 15 años de diferencia, Sí, ¿no? Que no sí. es tanto. Ajá. Y que están padrísimos, la neta. Y que son comprometidos y que están padres y que tienen otro tipo de relación consigo mismos y que aplauden la diversidad y que aplauden somos diferentes y eso es auténtico y eso está padrísimo y siempre uno aprende. Te sientes un poquito más tía, sí, pero está bien padre. Creo que las nuevas generaciones traen cosas bien, bien padres que uno tendría que absorber. Y que también creo que impactan, sí, en los personajes que ellos pueden tener a su edad, pero también en lo que puede tener, voy a poner un ejemplo muy random, pero vamos a decir que Cate Blanchett es Gila en Thor. No, porque de pronto tal vez tú ahorita mencionaste, yo no puedo ser Julieta porque tengo esta edad, pero incluso creo que esa mentalidad se puede ir, poder más libertad en decir, pues, ¿por qué no? Sí. Quizá la narrativa las historias de se están viendo... afectadas en el buen sentido, en el que... Uy, no, Fernanda ya cumplió 40, ¿no? Pues de la mamá para adelante, ¿no? Que antes sí era así, tú veías una actriz Bueno, no creas, ahorita todavía todavía estamos regresando a eso, pero sí es verdad que todas las historias se están como que los creativos están abriendo a que el mundo es diferente a como nos habían dicho que es. Sí. ¿no? Y entonces, a mí me parece padrísimo eso. O de pronto, tal vez es el personaje de la mamá de una película coreana que se llama Bukson debe morir, que sí, es una señora como de, no sé, 55 años, y sí es mamá, pero también es asesina. Sí. ¿No? Entonces esta mujer que tipo John Wick va y patea traseros y demás. Entonces son esas narrativas nuevas en las que, bueno, no te voy a poner en élite a que seas la del cuarto, el 3B de preparatoria, ¿no? Fingiendo que tienes 18. Sí. Pero tu rol ya no es nada más de, hola hijos, ¿cómo están? Bueno, que les vaya bien en su aventura, que yo voy a ver desde mi ventana, ¿no? Sí. Sino que ya es, oye, pues asesinaron a este personaje, ¿cómo lo vas a resolver? O oye, entonces en esta parte de la historia, ¿no? Entonces, pues creo que afortunadamente cambian también las narrativas y como ya la edad, aunque sigue siendo un tema, ¿no? Imagino que como actor también ha de ser muy difícil el, híjole, ya cumplí 50, ¿ahora qué papeles me van a dar? Sí se está modificando un poquito esas narrativas. Sí, va creciendo de unos años para acá, además se volvieron más interesantes las historias que contaban las mujeres más grandes, ¿no? Todas estas productoras y actrices de Hollywood que empezaron a decir, pues a mí nomás me dan este personaje y como ya pasé de esta edad, ya no puedo ser la protagonista. ¿Quién dice que no puedo ser la protagonista de la historia? Y se lo produjeron y se lo hicieron. Reese Witherspoon. Sí, claro. Y que empezaron a contar historias que hablaban de mujeres, que eso sí, a mí me pasa. Yo a los 20 me sentía... grandísima. Sí, grandísima. Y decía, anciana. Aquí estoy en el punto de la vida. Y después llegan los 30 y dices, estás bien tarada. Y llegan, ya acaban de llegar los 40 y sí digo, claro, no. Tengo un montón de cosas que contar y un montón de cosas que enseñar y un montón de lenguajes con los que puedo ejercer mi creatividad. Y muchas mujeres empezaron a ponerlo en la pantalla, ¿no? A decir... Claro, ¿quién dice que la mujer más interesante, es más, a los 20 no puedes ser lo más interesante porque no tienes ni idea quién eres, ¿no? Pero sí, pero no son todas las historias, ¿no? Entonces esa es la lucha, que se pueda buscar cosas que sean interesantes, que tengan carnita, pues que me hagan lanzarme al vacío. Si tú pudieras dirigir una película,
contigo, tú te pones tu propio personaje. ¿Qué historia te gustaría contar? ¿Lo has pensado alguna vez? Como si yo pudiera dirigir una película y también incluirme en ella. ¿Qué me gustaría contar a mí? No sé. Sabes que siempre muchas veces me dicen, bueno, tienes que empezar a ver qué quieres decir tú. Es que no tengo una idea como de un personaje, pero tengo muchas ganas de interpretar personajes oscuros. No sé ¿Oscuros al grado? ¿Qué tipo de oscuridad estamos hablando? No, bueno, del que sea, ¿eh? Mientras más oscuros, mejor, la verdad. No, es que desentrañar como la condición humana, con los abismos jodidísimos donde podemos pasar, creo que tengo ganas de ese tipo de personajes. Ok. Sí. Tengo Sí ganas te veo. de personajes. Sí te veo malvada. ¿Hay alguna película como de personaje así, onda Hannibal, que te guste mucho? Monster, por ejemplo. Me acuerdo que Monster. cuando Charlize Theron hizo Monster, yo decía, qué increíble. Porque no estás hablando de un personaje que es malvado, ¿no? Es un personaje que es humano. Y qué fuerte que una mujer tuvo que transformarse para poder, o sea, que esa actriz tuvo que transformarse para poderlo hacer. Pero son ese tipo de personajes que me parecen como muy reto, que esos seres humanos, esos que están torcidos, que vienen jodidos, que tienen los cables muy cruzados dentro y que actúan según eso, ¿no? Okay. Eso tengo ganas de construir. No, pero qué padre, sí espero poder verte pronto en un proyecto. Digo, esto ya es un gran paso, ¿no? En un thriller. Sí. Y has hecho otros personajes también que, pues quizá no son el oscuro que estás describiendo, pero que ya te han dado esas herramientas para llegar a ese personaje también. Sí, y tengo muchas ganas de seguir regresando al teatro, la verdad. Al teatro. Todo el tiempo. ¿Qué tanto, digo, porque en YouTube están esos videos de Hoy no me puedo levantar? ¿Qué tan de pronto los revisitas? Ahora en la pandemia, mi chavo no había visto nunca Hoy no me puedo levantar. Okay. No vio la obra y no la vio con el elenco original, ¿no? Ajá. Y ahora en la pandemia lo vimos y decía yo, Dios, qué chiquita estaba, qué verde estaba, pero me da mucha nostalgia porque me recuerdo un momento muy padre de mi vida. Me recuerdo un momento en el que todos los que nos subíamos a ese escenario teníamos mucha hambre de eso, de ser vistos, de ser aceptados, de contar historias, ¿no? Sí. Y me recuerda un gran momento en mi vida, ¿no? O sea, para mí que Nacho Cano hubiera dicho, tú eres mi protagonista, fue como de, entonces sí valgo la pena. Entonces no los veo tan seguido, pero además mucha gente me manda. ¿A poco? Sí. Me es muy bonito porque mucha gente recuerda las cosas que he hecho en teatro como algo que les tocó mucho, que les movió mucho, ¿no? Entonces no los veo tan seguido, pero me gusta revisitarlos. De vez en cuando. Fernanda, gracias por haber venido al podcast de Hablando de Cinecon. Me encantaría que invitaras a la gente a ver tu nueva producción en ViX Plus y que nos cuentes por qué no se la pueden perder. Ok. Muchísimas gracias a ti, Gaby, por el espacio. Hablo un montón, voy a sacar mi podcast después de esto. Por favor, iniciativa podcast. No, pero me emociona mucho platicar de estos temas y creo que la gente también puede conectar con cosas padres, ¿no? Totalmente. Que uno saque de uno mismo. Y los invito a que no se pierdan Isla Brava a partir del 18 de mayo en ViX. Les va a sorprender, eso estoy segura, porque es una historia que tiene muchos giros para los que les gusta el thriller y para los que creo que tiene un elenco padrísimo. Flavio Medina, Eric Heiser, Juan Pablo Fuentes, Karen, Bárbara López, hay un elenco increíble. Y creo que es una historia que habla de temas que es muy importante poner sobre la mesa. Fernanda, muchas gracias por la honestidad, por la confianza, por abrir tu corazón también para contar pues esas cosas que a veces creo que como actores incluso o como seres humanos nos cuesta trabajo, ¿no? Ser vulnerables para compartir, porque pues con tus palabras seguramente vas a ayudar a mucha gente a sentirse acompañados también con sus inseguridades. Yo siendo una de esas personas. Así que te lo agradezco. Gracias. ¿Cómo te pueden seguir en tus redes sociales, Fer, también? Estoy en Instagram y en Twitter como Fernanda CGA. Y ya, nada más. Ahí estoy todo el tiempo, contesto yo, las llevo yo. Entonces, cualquier cosa, ahí estoy para escucharlos.
Dice, no soy inteligencia artificial, no soy un bot. No soy un bot y y no alguien más lleva mis redes tampoco, soy yo, lo que ven es lo que hay. Exacto, me encanta. Cinéfilos, gracias por escuchar este podcast. Si lo estaban viendo en el canal de YouTube, les recuerdo que pueden escucharlo en todas las plataformas de podcast. Gracias también al equipo de Fer por hacer posible esta entrevista, a VIX y al equipo de Reprogramando TV por la facilidad de grabar en este bonito foro. Nos escuchamos en el próximo podcast de Hablando de Cine Con. Escucha este podcast en todas las plataformas de podcast. Aquí te dejo con un par de pláticas más para disfrutar y no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para formar parte de esta comunidad cinéfila.